Hola a todos. Bienvenidos a Futuro Inversor. ¿Listos para convertirnos en magnates este año? Yo sé que sí, porque hoy vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, las mejores estrategias de inversión para el año 2025. El mundo de las inversiones está en constante evolución, con cambios tecnológicos, transiciones energéticas, avances en inteligencia artificial y transformaciones geopolíticas. Es crucial estar bien informado para tomar decisiones inteligentes. Analizaremos sectores prometedores, tendencias globales y herramientas para gestionar riesgos. Así es, mis amigos, si quieres saber cómo hacer que tu dinero trabaje más que tú, porque seamos sinceros, a veces dan ganas, ¿no? Quédate hasta el final del video. Te prometo que valdrá la pena. Muy bien, chicos, empecemos con lo básico. Hoy vamos a hablar de algo fundamental en el mundo de las inversiones, la diversificación. Imaginen esto. Ponen todo su dinero en una sola acción, una sola empresa, una empresa que parece súper prometedora, la nueva Google, la sensación del momento. Todos hablan de ella, y parece que no hay manera de que falle. Y de repente, ¡pum!, la empresa se va al piso como un edificio con los cimientos flojos. Un escándalo, una mala decisión, o simplemente mala suerte, y todo se viene abajo. ¿Qué pasa? Que se quedan con las manos vacías, y eso no lo queremos. Todo el esfuerzo, el tiempo y el dinero invertido desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, la diversificación es clave, mis amigos. No se trata solo de minimizar riesgos, sino de maximizar oportunidades. Es como tener un equipo de fútbol con jugadores en todas las posiciones. Si uno falla, los demás están ahí para salvar el partido. Cada jugador tiene su rol y su importancia. En vez de apostar todo a un solo caballo, dividimos nuestro dinero en diferentes tipos de inversiones: acciones, bonos, bienes raíces, hasta criptomonedas. Cada tipo de inversión tiene su propio comportamiento y ciclo. Así, si un mercado se pone feo, los otros pueden compensar las pérdidas y mantener nuestro portafolio a flote. La idea es que no todos los mercados se comporten igual al mismo tiempo. ¿Y cómo sabemos en qué invertir? Calma, campeones, no se me desesperen. Hay que hacer un análisis detallado y considerar varios factores. Primero, hay que analizar nuestro perfil de riesgo. Esto nos ayudará a entender cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. ¿Somos como leones temerarios o como gatitos miedosos? Esto determinará nuestra estrategia de inversión. Si buscamos emociones fuertes y no tememos perder, podemos arriesgarnos un poco más. Las inversiones de alto riesgo pueden ofrecer grandes recompensas, pero también grandes pérdidas. Pero si somos más bien precavidos, mejor ir a lo seguro con inversiones más estables. Estas pueden no ofrecer retornos tan altos, pero son más seguras. Lo importante es encontrar el equilibrio, como en esa fiesta donde te sirves un poco de todo en el buffet, para probar de todo un poco. Así, disfrutas de una variedad de sabores sin llenarte demasiado de uno solo. Y recuerden, la diversificación no solo se trata de diferentes tipos de activos, sino también de diferentes sectores e industrias. Cada sector tiene sus propias dinámicas y riesgos. No queremos que nuestro imperio financiero se derrumbe por un solo error. La clave está en estar preparados y diversificados para cualquier eventualidad. Y las criptomonedas. Un tema que ha capturado la imaginación de muchos y ha generado debates acalorados en todo el mundo. El tema del momento, la comidilla en todas las fiestas virtuales y la razón por la que muchos se han convertido en expertos de la noche a la mañana. El sueño de hacerse millonario de la noche a la mañana. ¿Pero es realmente tan sencillo como parece? Pero seamos realistas, mis queridos amigos. Las criptomonedas son como una montaña rusa, subidas épicas, bajadas de infarto, y nunca sabes cuándo te va a dar el mareo de tu vida. Un día estás en la cima del mundo, y al siguiente, te preguntas qué salió mal. Pero no se me asusten, que no estamos aquí para hablar de sustos, sino de oportunidades. Porque, a pesar de los riesgos, las criptomonedas también ofrecen posibilidades emocionantes. Y sí, las criptomonedas tienen un potencial enorme. Desde la minería de Bitcoin hasta la creación de nuevas altcoins, el mundo de las criptomonedas está lleno de innovación. Imaginen un mundo donde el dinero no está controlado por bancos ni gobiernos, un mundo descentralizado donde todos tenemos el poder. Un lugar donde las transacciones son rápidas, seguras y transparentes. Suena bonito, ¿verdad?
Pues las criptomonedas son un paso hacia ese futuro. Un futuro donde la tecnología blockchain podría revolucionar no solo las finanzas, sino también otros sectores como la salud y la logística. Pero ojo, no se vayan a ciegas. La emoción no debe nublar nuestro juicio. El mercado de las criptomonedas es volátil, impredecible, como un volcán a punto de hacer erupción. Un momento de calma puede ser seguido por una explosión de actividad. Antes de invertir, hay que investigar, entender la tecnología blockchain, analizar las diferentes criptomonedas y, sobre todo, estar preparados para los altibajos. No se dejen llevar por el FOMO, miedo a perderse algo. La paciencia y la investigación son claves. Mi consejo: inviertan solo lo que estén dispuestos a perder. No pongan en riesgo su estabilidad financiera por la promesa de ganancias rápidas. Consideren las criptomonedas como una pequeña parte de su portafolio, como la salsa picante que le da sabor a la comida. Si tienen éxito, genial. Y si no, al menos no habrán perdido todo. Y si no, no pasa nada, la vida sigue y tenemos otras inversiones que nos respaldan. Diversificar es la clave para una inversión segura y exitosa. A ver, amantes de la naturaleza, defensores del planeta, guerreros ecológicos, este capítulo es para ustedes. ¿Sabían que podemos invertir en un futuro más verde y, al mismo tiempo, obtener ganancias? Así es, las energías renovables son el futuro, mis amigos, y el futuro ya está aquí. Cada vez más personas se están dando cuenta de la importancia de cuidar nuestro planeta. La lucha contra el cambio climático es una de las fuerzas más importantes que darán forma a la economía global en los próximos años. Los gobiernos y las empresas están invirtiendo billones de dólares en energías renovables, como la energía solar y eólica, vehículos eléctricos, baterías y electrónica, tecnologías de eficiencia energética. Hay un montón de opciones para invertir. Y lo mejor de todo es que no solo estamos haciendo algo bueno por el medio ambiente, sino que también estamos apostando por un sector en crecimiento constante. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en energías renovables, y eso significa que hay mucho dinero por hacer. Claro, como en toda inversión, hay riesgos. La tecnología avanza rápido, las políticas gubernamentales pueden cambiar, pero el potencial es enorme. Así que ya saben, si quieren dormir tranquilos sabiendo que su dinero está trabajando por un futuro mejor, las energías renovables son una excelente opción. Los bienes raíces. Un sector que ha sido testigo de innumerables historias de éxito y también de desafíos. Desde tiempos inmemoriales, la tierra y las propiedades han sido símbolos de riqueza y estabilidad. Un clásico, un valor seguro, como tener un plato de comida caliente en un día frío. No hay nada como la sensación de seguridad y confort que brinda un hogar propio. Y es que, a ver, ¿quién no necesita un techo donde vivir? Un lugar donde crear recuerdos, donde ver crecer a la familia, donde sentirse verdaderamente en casa. Siempre se ha dicho que la tierra es limitada, y es verdad. Las ciudades crecen, pero el espacio no. Esto hace que cada pedazo de tierra sea valioso y único. Por eso los bienes raíces son una inversión que nunca pasa de moda. Ya sea una casa de lujo o un pequeño terreno, siempre habrá alguien interesado. Claro, no se trata solo de comprar cualquier propiedad y ya está. Hay que ser estratégico, entender el mercado y saber cuándo y dónde invertir. Hay que investigar, analizar el mercado, elegir bien la ubicación. Cada detalle cuenta y puede marcar la diferencia entre una buena inversión y una excelente inversión. Es como buscar pareja, hay que encontrar la propiedad perfecta, esa que se ajuste a nuestras necesidades y expectativas, y que nos haga sentir que hemos encontrado el lugar. Pero si lo hacemos bien, los bienes raíces pueden darnos grandes satisfacciones, no solo en términos económicos, sino también en calidad de vida. Podemos obtener ingresos pasivos alquilando la propiedad, lo que nos brinda una fuente de ingresos constante y segura. Y ver cómo su valor aumenta con el tiempo. Es una inversión que, con paciencia y buen manejo, puede multiplicar su valor. Es como tener una gallina de los huevos de oro, pero en forma de casa o apartamento. Una inversión que sigue dando frutos año tras año. Eso sí, hay que tener en cuenta que los bienes raíces requieren una inversión inicial importante. No es algo que se pueda tomar a la ligera. No es como comprar una acción en la bolsa. Aquí estamos hablando de miles o incluso millones de dólares. Es una decisión que debe ser bien pensada y planificada. Pero si tenemos la posibilidad,
sin duda es una inversión a considerar. Los bienes raíces no solo nos brindan un lugar donde vivir, sino también una oportunidad de crecimiento financiero a largo plazo. Y llegamos al último capítulo, mis queridos emprendedores digitales. Si hay un sector que está en constante evolución, ese es el de la tecnología. Cada día aparecen nuevas empresas con ideas revolucionarias, aplicaciones que nos hacen la vida más fácil, gadgets que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Invertir en tecnología y startups es como subirse a un cohete espacial. El viaje puede ser movido, pero el destino final es prometedor. Claro, no todas las startups tienen éxito. De hecho, la mayoría fracasa. Pero si logramos identificar a los ganadores, las ganancias pueden ser astronómicas. ¿Recuerdan cuando Google era solo un buscador en pañales? ¿O cuando Facebook era solo una red social para estudiantes universitarios? Pues quienes invirtieron en esas empresas en sus inicios ahora son millonarios. Claro, no es fácil encontrar a la próxima Google o Facebook. Pero hay plataformas de crowdfunding que nos permiten invertir en startups con poco dinero y así formar parte de la próxima gran revolución tecnológica. Y eso es todo por hoy, mis queridos inversores. Espero que estas estrategias les hayan sido útiles para empezar a construir su imperio financiero. Recuerden que la clave del éxito está en la información, la diversificación. El año 2025 presenta un panorama emocionante para los inversores, con oportunidades en tecnología, sostenibilidad, salud y más. Sin embargo, el éxito en las inversiones requiere investigación, paciencia y una estrategia bien definida. Recuerda que no hay garantías en los mercados, pero con un enfoque disciplinado y una visión a largo plazo, puedes maximizar tus posibilidades de éxito. Y por supuesto, en no tener miedo a arriesgarse. No se olviden de suscribirse al canal y darle like al video si les gustó este video. Y si tienen alguna duda o sugerencia, déjenla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Saludos, inversores.